Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os traigo fragancias sexuales, muy sexuales. Fragancias que he hecho una selección donde vamos a encontrar fragancias que sí que tienen este aroma a lo mejor como más sexual, pero hay otras que están como disimuladas. ¿Qué quiere decir? Que son fragancias que a lo mejor no pensaríais que van a ser sexuales, pero sí que lo son, sí que lo son. Así que venga, vamos al vídeo. Bueno, la primera fragancia no necesita presentación y es una de las fragancias que habréis visto más en tops de fragancias que a las mujeres les encanta. Yo la he sacado ya en varias ocasiones, fue una de mis fragancias firmas y es Fahrenheit de Dior. Bueno, ¿qué os voy a decir de esta fragancia que no hayáis visto pues en vídeos o la habéis visto en algún top? Es una fragancia hiper masculina. Chicas, también la podéis usar, yo tengo amigas que también usan esto. Queda muy bien con un outfit así como si fuese pues más tipo cuero, chaqueta de cuero. Una fragancia donde lleva el cuero precisamente, lleva hojas de violeta y tiene una tonalidad que la gente dice que sí es parecida pues a como el olor a gasolina, pero evidentemente no es olor a gasolina, pero es una fragancia que evoca muchísimo, muchísimo, muchísimo. Súper, súper, súper sexual. Una fragancia que yo cuando, ya lo he comentado alguna vez, cuando he estado comprando, ya me ha pasado varias veces que a lo mejor está una pareja por ahí dando vueltas y la chica le dice al chico, ay mira, esta es la fragancia que a mí me gusta, que me atrae. Esta no la podéis perder, chicos, es una fragancia top. La siguiente fragancia es una fragancia de Rania J y se llama Ambre Loop. Esta fragancia es súper sexual hasta el punto de que yo solo la utilizo para salir por la noche. Es una fragancia, esto son palabras mayores, es una fragancia muy tirando hacia el ámbar. Es bastante animálica y una fragancia que no es fácil. O sea, es una fragancia que enseguida vais a notar que tiene estos puntos animálicos, están bastante subidos y va muy enfocado a fragancia sexual. Esto es de aquellas que dices, esto es sí o sí. Hay otras que ya veréis que son un poco más fresquitas, son diferentes, pero esta no. Esta está súper enfocada para eso. Ya os digo que es una fragancia que alguna vez la he utilizado en alguna cita, pero básicamente es una fragancia para salir por la noche, porque va a dar esa sensación de que va a proyectar una fragancia que cuando se acerquen van a decir ¿qué llevas puesto? Y esta la recomiendo mucho. Fijaos que yo tengo solo el cacharrín este, que ya con esto, y la he utilizado bastantes veces, fijaos lo que llevo gastado, nada. Es una fragancia que en vez de comprar directamente bueno, haced lo que queráis, pero con muy poco tenéis suficiente, más que suficiente. Ya os digo que como os paséis con esto, es de aquellas que pegan fuerte. La tercera fragancia que os traigo es Declaration de Cartier. Esto huele completamente sexual y fijaos que esta fragancia es muy curiosa porque está cargada de intenciones, pero está cargada de intenciones hasta tal punto que incluso la gente cuando lo huele se puede sentir hasta incómoda, porque es muy potente a nivel sexual. Es la típica fragancia que cuando las personas huelen esto o dais a probar esta fragancia, automáticamente les cambia la cara. Es una fragancia ya os digo que es muy directa, es muy directa, pero como es una fragancia que tampoco lo parece, la gente parece que sea algo suyo. Es la sensación esta, no sé si os ha pasado, que oléis algo y es como, yo estoy oliendo sexo, pero los demás a lo mejor no, voy a decir que huele bien. Pues esto es esta fragancia. Tiene un punto como si fuese esta parte como, no voy a decir, sí, es como un sudor limpio, pero ya os digo que muy cargada hacia la parte sexual. Esta es una de mis fragancias preferidas, una fragancia que me encanta y además tiene una duración buenísima. Es una fragancia que proyecta, tiene muy buena duración. Las antiguas evidentemente que tenían mejor proyección, pero a día de hoy esta fragancia es un 10. Para los que seáis jóvenes, una de mis fragancias que también ha sido fragancia firma, una de mis fragancias que siempre he ido comprando, cuando se me han ido acabando, las he ido comprando. Fijaos que yo tengo entre más o menos unas 700, 800 fragancias y esta, que es Fierce de Abercrombie y Fahrenheit, y otra que también tengo aquí que también la voy a sacar, las he consumido muchísimo y las repongo siempre. Esta es una fragancia que les encanta, sobre todo a las personas más jóvenes, porque es un aroma más limpio, un aroma que no parece tan sexual. Es que es un aroma que cuando lo oláis huele a limpio. Es muy almizclada, pero tiene un aroma como un poco cítrico, un poco tirando a limpio y pasa completamente pasa completamente desapercibida por los radares de cualquier chica. O sea,
es una fragancia que vais a pensar, pues esto que van a... esto funciona, fijaos, bote acabado de la antigua. Bote acabado de la antigua. O sea, esto es un imán. Y ojo porque no solo a las personas jóvenes les gusta este aroma, sino también a las personas un poco más mayores. Ya os digo que es una de mis obligadas en la colección. Yo siempre la voy comprando. Y fijaos que el tema este de atracción, sí, en las tiendas de Abercrombie huele a esto, es por algo. Bueno, la siguiente fragancia es muy especial porque esta sí que va directo a oler a sexo total. Y es Cristina la Veneno, Veneno pa' tu piel, de Ricardo Ramos. Bueno, yo iba loco buscando esta fragancia, no había manera de conseguirla porque en la web de Ricardo Ramos estaba agotada, salía como agotada, y mi hermanita de cariño pues me la pudo conseguir. Así que besitos, Cecilia, muchísimas gracias por el regalito. Y nada, deciros que esta fragancia de Ricardo Ramos, bueno, Ricardo Ramos, no sé si lo conocéis, es un perfumista que tiene fragancias que son extraordinarias. Tengo que sacar fragancias de él porque me mandó bastantes, mi hermanita también me mandó bastantes muestras, las estoy probando aún, pero esta a mí me llama muchísimo la atención porque es una fragancia muy sexual. Es una fragancia donde tiene el acorde de ginebra, lleva sangre, lleva vinilo, es una fragancia que huele como si fuese... como si estuvieseis de fiesta, pero es cuando ya las feromonas están allí, ya pues lanzando por todos lados, y te da esa sensación, además huele como si fuese también como a látex, una fragancia que es brutal, pero ya os digo que esta sí que, así como las otras, por ejemplo la de Fierce, es una fragancia que pasa desapercibida, no sabes que está ahí y piensas, hostia, me está dando esto, pero nadie te diría que es una fragancia sexual. Esta sí, esto sí, aquí nadie disimula con esto. Esto va directo a donde tiene que ir. Esta es muy, muy, muy recomendable. Cristina la Veneno, Veneno pa' tu piel. Muy recomendable. Bueno, la siguiente fragancia también es muy sexual y va directa a lo que tiene que ir, y es Masque Ravagé de Frédéric Malle. Esta es una fragancia que la podíamos definir incluso hasta como sucia. Una fragancia que también entra directo en aquellas que no se esconden. O sea, cuando lleváis esta fragancia, a mí me da mucho a veces la sensación que es como una segunda piel. Son ese tipo de fragancias que huelen como a piel, a persona. Cuando estáis oliendo a una persona que no lleva a lo mejor pues nada de fragancia, y cada persona pues tiene su olor corporal, cuando estáis pues interactuando, vamos a ponerlo así, ya me entendéis, cuando estáis interactuando con esa persona, el aroma que desprende la piel es parecido a lo que podemos encontrar con este tipo de fragancias. Entonces son fragancias que van ¡pam!, directas, fragancias que van, que no disimulan, que son de aquellas que son como muy sexuales, que te atraen, que dices, ¿qué llevas? ¿Qué llevas? Es que me encanta. Masque Ravagé es una de estas fragancias que van directas a eso. No sé qué pasa con las últimas formulaciones, alguien me comentó que no estaban durando mucho. Esta, yo, gracias a Dios, tengo una fragancia, una de las antiguas, puedo decir que de duración está súper bien, pero no sé qué pasa con las actuales, no tengo ni idea. Aquí ya, si lo sabéis, me lo dejáis también en los comentarios, pero esta para mí también una de las muy buenas. La siguiente, y voy a aprovechar también que es una fragancia de Frédéric Malle, es Dries Van Noten. Una fragancia que, ojo, porque está a punto o se está descontinuando. No sé si vais a encontrar esta fragancia en algún sitio, pero por favor, si alguna vez podéis probar esta fragancia, esta también es sucia. Es una fragancia donde vais a encontrar como una vainilla. Hay gente que la define como si fuese también como una especie de pastel. Y los ingredientes es como eso. Es como algo como muy gourmand, pero veis algo sucio. Veis algo que es como que lo voy a decir así porque esto ya es. Es como si estuvieseis pues restregando, así como esta, la de Masque Ravagé. Es como si olieseis a la piel. Aquí es como si cogieseis... el pastel, seguramente muchos habéis jugado con todo esto. El pastel lo estáis jugando con la piel. La mezcla del pastel más tipo como avainillado con la piel, es esto. O sea, os podéis imaginar la virguería que es esta. No sé por qué Frédéric Malle está retirando esto, o lo está... Bueno, es que no sé por qué las está quitando. Yo me hice con otra, tengo otra de estas iguales, y después luego, fijaos, si me puede llegar a gustar esta fragancia. Tenemos las
Digo tenemos porque a mi madre también es una de las que también le encanta y también pues las va cogiendo. Pues si no, os podéis hacer con alguna de las pequeñas, probadla. Yo no sé si estarán también agotadas estas pequeñas, pero vale muchísimo la pena. Una de aquellas fragancias que yo incluso creo que fue hace 2 años, la elegí como fragancia para salir por la noche en fin de año, porque de todas las que tenía, esta era para mí la que me causaba como mayor atracción. Es una fragancia súper adictiva. Dreisman, noten de verdad que las personas que tienen esta fragancia la tienen o la guardan como oro en paño, porque es brutal. Apuntaos esta. Bueno, otra de las fragancias que a mí me funciona súper bien, la he sacado también en un montón de tops. Para mí es una fragancia que invita a la sexualidad. Os lo voy a decir así, invita a la sexualidad. Y es Club de Nuit Intense. Esta fragancia ya sabéis que es muy parecida, sobre todo en el secado, a Creed Aventus. Que Creed Aventus, precisamente, es que es un aroma que también tiene este punto como... entra dentro de esas fragancias que, como os decía antes, que son de las que parece como... no son peligrosas hasta que raca, ¿no? Pues con Club de... No sé qué me pasa hoy, ¿qué me está pasando hoy? Con Club de Nuit Intense, esta parte como más animálica... a mí me gusta mucho. Y entonces esta yo generalmente, ya lo he dicho más de una vez, la destino más para cuando estamos saliendo por la noche o cuando tengo que salir por la noche. Es una de las fragancias que me funciona súper bien a nivel de cumplidos, pero a nivel de crear este tipo de tensión sexual, esto es una pasada. Además, me dura mucho, una fragancia que dura mucho. Veréis que ahora, esta es la Eau de Toilette. Veréis, es que me lo vais a preguntar, veréis que también está la Eau de Parfum, está la Parfum no sé qué, la no sé cuántos, hay un montón de versiones. Yo creo que intentaré hacerme con las otras versiones, intentar compararlas porque me lo preguntáis, no sé cómo huelen las otras, sé que al menos en estas del 2019, también me lo vais a preguntar, y tengo un vídeo que os lo dejaré por aquí para que veáis un poquito el tema de las reformulaciones hasta ese año cómo va, y a mí me apasiona, o sea, esta fragancia de verdad, o sea, de verdad que tiene un no sé qué es, que engancha muchísimo. Yo he tenido mucho éxito con esta fragancia, porque además proyecta mucho, una fragancia que dura mucho, se queda mucho en ropa y, bueno, a las chicas les gusta mucho esta fragancia. Así que, Club de Nuit Intense. Bueno, la siguiente fragancia me la mandó mi amigo José del canal Mr. Nietzsche, ya sabéis quién es, todos conocéis a José, y me mandó este vial de... Esto es un pedazo de vial, de la número 5 de Rosendo Mateo. Rosendo Mateo, número 5. Esta es una fragancia que yo pensaba, yo ya he olido esto, pero algo similar, ahora sacaré la siguiente. Esta es una fragancia que a mí me recuerda también, tiene un aroma como a goma. Sí, yo al menos como un caucho, una fragancia un poco como si fuese también el aroma tipo de piel, también entra dentro de fragancias así como también como más Ravagé, fragancias que evocan esta sensación como a lo mejor de olor corporal. Huele bien, huele muy bien. O sea, cuando estoy hablando de olor corporal, estoy hablando de caucho, hay gente que puede pensar, ¿esto qué puede ser? Es una fragancia extraña. La primera vez que ya os digo que yo cuando la probé pensé, esto, además de que me recordó algo, pensé, esto es curioso. Curiosamente es una fragancia que atrae. Es verdad que, y más cuando la llevas puesta, te da una sensación como que tu química corporal cambia. A mí la verdad es que es una de las que tengo pendientes para ver qué hago si me compro la botella, porque es una de las que te causan como aquella sensación un poco ambigua, ¿no? ¿Qué hago? Sí, no, pero probadla, porque es una de las fragancias que también es bastante curiosa. Rosendo Mateo, número 5. Bueno, la siguiente, pues enlazando con Rosendo Mateo 5, es esta 212 Sexy Men. Y ahora vais a decir, ¿pero qué tiene que ver Rosendo número 5 con esta 212 Sexy Men? Pues precisamente porque esta fragancia también está hecha por Rosendo Mateo y Alberto Morillas. Entonces, si esa fragancia, cuando habéis probado esta, no se parecen, o sea, no vais a decir, uy, es Rosendo Mateo 5, no. Pero sí que le veis la mano de Rosendo Mateo aquí. Sí que le veis un poco una parte más sexual, que es la parte que llevaría precisamente Rosendo Mateo número 5. Esta fragancia es una de las fragancias que cuando las veis por ahí, la gente también habla de la 212 Sexy,
Hay gente que no la soporta, hay gente que dice que tiene un aroma como a sudor, y precisamente es esa parte que también nos recordaría un poco también a ese aroma corporal que podrías tener también en Rosendo Mateu 5, ¿no? Y esta es una fragancia súper curiosa, porque va directa también, no es de las que tampoco se andan con sutileza. Aquí tenéis también una parte como dulce. Hay gente que incluso la relaciona con Le Mal de Jean Paul Gaultier, y es porque tiene esta parte como dulcita, pero es más dark, es más directa a lo que sería pues este olor corporal. Entonces es una fragancia que, como pilléis ese punto, en ese momento que la otra persona está como más dispuesta, esto es una bomba. Ahora, si a lo mejor la lleváis pues en otro tipo de situaciones, pues puede ser un aroma que puede ser un poco extraño. Así que esta, yo para mí, yo cuando la volví a encontrar pensé, esto tengo que comprarlo. Muy, muy, muy recomendable esta 212 Sexy Men. La podéis encontrar todavía, sobre todo online, en tienda no, pero la podéis encontrar todavía. Así que esta, para mí, muy recomendable también. Bueno, la siguiente fragancia la voy a sacar en equivalencia, porque yo no tengo la fragancia original, es una... Yo tenía el Dican, o tengo el Dican. Es una fragancia que yo comparé con esta versión, bueno, ya os la saco directamente, y es la de Perfume Parlour, es Forgiven 0951, que la comparamos directamente, y os la dejaré por aquí la botellita, que es Pardon de Nasomato. Me encanta este aroma. Tengo que deciros que yo cuando... ¿Por qué no tengo yo Pardon de Nasomato? Esta se le parece bastante. Entonces, la última versión, al menos yo, en las últimas versiones de Pardon de Nasomato, la gente comenta que está reformulada. Las versiones anteriores duraban bastante más, y esta última, yo cuando la estuve comparando con esta, la verdad es que tampoco había mucha diferencia en cuanto a duración. Evidentemente que la fragancia tiene más matices, es un poco más redonda, y le puedes encontrar cosas diferentes, pero ojo, porque este vial, o sea, esto, lo que vais a encontrar en Perfume Parlour, está muy bien y funciona igual. De hecho, ya lo comenté en otro vídeo, os lo dejaré por aquí. Cuando yo doy a probar esta fragancia, yo la he usado también saliendo por la noche, y es una fragancia que yo tengo una amiga que es, no sé qué le pasa con esta fragancia, pero cuando la huele, o sea, ha probado la original y luego ha probado esta, da igual, o sea, es lo mismo la original que esta. Funciona lo mismo, no puede olerla, es como que son aquellas fragancias que te hacen temblar las piernas, o sea, que dices, yo no sé qué tiene esta fragancia, pero me provoca... Y ya os digo, con esto es lo mismo que con la fragancia original. Y además, pues hay bastante diferencia de precio. Así que, nada, os dejo esta, Pardon de Nasomato, que vale bastante la pena. Bueno, la siguiente fragancia es otra de mis preferidas, fragancia súper económica, la vais a encontrar súper económica, y yo, una de las que yo también he utilizado mucho, junto con Fahrenheit, con la de Fierce de Abercrombie, y es mi queridísima Cool Water de Davidoff. Me encanta esta fragancia. Esta es de las que también la vais a encontrar en muchos sitios, como sobre todo con Fahrenheit, cuando son fragancias que atraen mucho a las mujeres. No a todos los hombres les gusta, o sea, hay personas que a lo mejor vais a pensar que es una fragancia antigua porque tiene este punto como más clásico, pero ojo, clásico. Yo, para mí, no es nada clásica, es una fragancia que se parece bastante también a Green Iris Tweed de Creed. No la tengo ahora aquí, no me la he preparado. Green Iris Tweed, os dejaré un vídeo por aquí. Green Iris Tweed tira más hacia la parte herbal, precisamente es una fragancia que yo ayer utilicé, es brutal. Y esta es más oceánica, esta tira más hacia el aroma pues acuático. Una fragancia que supongo que queda en el inconsciente de las chicas o de las mujeres, y lo dicen mucho. Yo, cuando he sacado esta fragancia, a mí me comentan muchas mujeres que es una de sus fragancias preferidas, una fragancia que cuando la huelen les encanta, y es verdad que tiene este no sé qué que te incita a, pues ya sabéis qué. Es una fragancia que, para mí, relación calidad-precio, es brutal. No sé cómo están las unidades ahora también con el tema de las reformulaciones. Evidentemente es una fragancia antigua donde ha pasado por varias reformulaciones, pero yo, desde que tengo yo esta fragancia, es verdad que cuando yo he probado alguna vez y fijaos, yo la tengo, pero es una fragancia que cuando voy por ahí también a probar fragancias siempre pues me hace gracia. Cuando veo Cool Water, pues a veces pues la pruebo. Y me dio la sensación que la última vez que probé la fragancia pensé, uy, esto está bastante descafeinado. No sé si hay diferencia, también me lo dejáis en los comentarios si lo sabéis, las últimas unidades. De hecho, la caja creo que era diferente, es que no sé si...
no, esta no es. No sé si la caja que yo vi también era diferente, por tanto, me lo dejáis también en los comentarios para ver qué tal. Pero como fragancia para... súper, súper, súper recomendable. La siguiente es otra fragancia fresca y es Acharochrome. Esta es también de aquellas que las matan callando, que parece que digas, fragancia fresca, fragancia así como... Pero fijaos una cosa, que en el inconsciente de las chicas, cuando olemos una fragancia de este tipo, seguramente pues evocan pues ese tipo de fragancia más tipo de, bueno, cuando acabas de salir de la ducha, el hombre acaba de salir de la ducha, fragancia fresca, son ese tipo de fragancias que a las chicas les gusta, y es así. Esta precisamente me la recomendó una amiga, otra de las chicas también que conozco en la perfumería me dijo, esta es la fragancia que a mí me gusta más en mi pareja, porque me evoca eso, ¿no? O sea, es como que súper sexy en cuanto sale de la ducha, pues se echa esta, y es la que me queda más en la memoria, ¿no? Es una fragancia que, ojito peligro, ojo peligro con esto, porque son, ya os digo, son de aquellas que, así como a las otras, hay directamente o sea, hay fragancias que se van directamente a este olor sexual. Esta no, esta es de las que podéis utilizar, al igual que por ejemplo Cool Water o la de Fierce de Abercrombie, en una situación normal donde parecerá que no pasa nada, pero eso está haciendo pues de las suyas por ahí detrás. Y esta vale mucho la pena, es de aquellas que de verdad que tiene este punto como que te despierta cosas, por eso, porque es fragancia limpia, fragancia fresca, fragancia sexy, pum pum, Acharochrome. Bueno, la siguiente fragancia es otra de mis fragancias preferidas, que también van en ese estilo de fragancias que parece que no lleves nada, que, uy, esto no es peligroso y es como... ¡faca! Bueno, pues es de la casa de Scentric Molecules y es Scentric 02. Ojo porque las Scentric Molecules funcionan como Scentric Molecules y después luego están las moléculas. Esta es Scentric Molecules de la casa Scentric Molecules, pero la Scentric 02. Luego está la molécula 02, que es que solo lleva Ambroxan, y en este caso la Scentric 02 lleva el Ambroxan, lleva el ISOE Super, lleva el Jazmín y lleva Iris. Os voy a enseñar también la caja para que no os confundáis y os voy a dejar por aquí, no sé si se va a ver el nombre, que es Scentric 02. Yo esta fragancia la conocí por Just the Rose porque la sacaba mucho los tops, decía que era una fragancia que olía súper bien, sobre todo en un hombre que es completamente unisex, pero siempre pues decía que un hombre oliendo a esto que era pues un peligro, ¿no? Y yo pues la iba sacando en tops y pensé, oye, pues esto hay que probarlo. Y cuando la probé pensé, ahora lo entiendo cómo huele esto. Claro, pensad que está cargadísima de Ambroxan. Luego tiene este punto de ISOE Super que si habéis probado el Scentric Molecules, la 01, vais a notar este punto como amaderado que tiene. Tiene un poquito de iris, muy poquito, y luego tiene la parte del jazmín, que el jazmín es muy sexual. Es una fragancia de las que no lo parece, pero es como... a qué huele, y qué bien huele, déjame acercarme. Muy peligrosa y no lo parece, muy peligrosa. Si la podéis probar, probadla y ya me diréis qué tal. Bueno, quedan dos y la siguiente fragancia la voy a sacar pues para aquellas personas que os gusten un poco las fragancias clásicas. Es una fragancia súper animálica, a mí me encanta, me vuelve loco esta fragancia y es Kouros de Yves Saint Laurent. De hecho, esta me la voy a atomizar y voy con uno porque pega fuerte. Me encanta esta fragancia. Sobre todo aquellas personas pues, que tenemos más tiempo con perfumería, más tiempo y más edad. Pues sí, porque bueno, son fragancias pues, que son típicas de una época. Os va a encantar esta fragancia. Hay muchas mujeres que les gusta esta fragancia. Para gente más joven, entiendo que cuando oláis esto, pues podéis pensar que es una fragancia como pasada de moda, una fragancia como más antigua, una fragancia como lo que decís, ¿no? Fragancia de viejecitos y tal, ¿no? Pero estos son otras palabras, estos son palabras mayores. Esto es parte animálica concentrada en una fragancia y va a lo sexual. No sé si es porque tenemos más experiencia, lo voy a dejar ahí, no me voy a meter en camisa ahora de 11 varas, pero de verdad que esta es una de las que si os vais acostumbrando a esta fragancia, chapó. Y bueno, vámonos a la última, y la última me la he guardado, evidentemente. Cuando nos guardamos algo para el final, es por algo, ¿no? Y esta es una fragancia que a mí me ha impactado, o sea, me impactó cuando la probé. Es una fragancia que la tengo que reseñar, aún no la he reseñado, ya os enseño ya lo que sería la cajita así, después luego esto así. Y es The Moon
de Frederic Malle. Bueno, el nombre de Frederic Malle lo pone aquí abajo. Este es Julien Reskinet, que es el perfumista. Y bueno, abro esto tal cual y vamos a la fragancia, que es... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bueno, aquí tenéis la causante de que esta fragancia esté en mi número 1. No me la voy a atomizar ahora. Dios, 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 Dios. Esta fragancia, yo la primera vez que la probé fue como... Uf, ¿qué lleva esto? Vais a encontrar frutos rojos, pero a lo bestia. Frambuesa, frutos rojos, bayas rojas diferentes, lleva madera de oud, lleva cuero, lleva patchouli. Es una fragancia que está como a lo bestia, todo muy magnificado. Es una fragancia que no diríais nunca que es una fragancia sexual. De hecho, yo no me lo pensaba. O sí que puedes notar cosas, pero tanto como el resultado que te da esto cuando lo llevas puesto, yo las mayores reacciones las he tenido con esta fragancia, pero más que con cualquier otra. Y fijaos que las he ido pues usando y tal, pero esto es... ¡Buah! Proyección bárbara, duración bárbara y aroma bestia. Es una fragancia cara, la voy a reseñar aparte, esta la tengo que reseñar aparte, pero es una fragancia brutal, a nivel de... es que la que más, reacciones más bestias que he tenido con esta fragancia. Es, pero algo salvaje, ¿eh? No os lo podéis imaginar. Ya explicaré un poquito más, ya entraré más al detalle con esta cuando haga el vídeo y haga pues la reseña completa. Pero esto, si podéis olerlo por ahí, intentad probarlo, pero es brutal. Es completamente unisex, pero inclina más hacia la parte masculina, pero es bestia cómo se relaciona con, cómo se entremezcla con tu olor corporal y lo que vas dejando por ahí es, bueno, ¿para qué os voy a contar? Pues muy bien, chicos, chicas, ya habéis visto que os he traído cosas diferentes precios, para diferentes rangos de edades. Y nada, me dejáis también en los comentarios pues las vuestras, las que os funcionan mejor a vosotros y a vosotras. Y nada, chicos, chicas, que si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final Marvel, hoy es sábado, no sé si subiré hoy el vídeo o mañana, o sea, hoy por la noche saldremos, no sé qué fragancia voy a usar, no tengo ni idea, me lo pensaré y luego ya, pues, no sé, ya hablaremos en otro vídeo de cómo me ha ido. ¿Vale? Chicos, chicas, que nos vemos en un próximo vídeo. Besotes. Chao.